Buen día para todos, mi nombre es Zulma Carolina Gutiérrez y hoy estaremos hablando sobre incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Cuando hablamos de accidentes e incidentes laborales, casi siempre pensamos en los sectores de alto riesgo como son la construcción, la industria o el transporte, pero casi nunca tenemos en cuenta los ocurridos en las oficinas o en actividades económicas que son de riesgo 1, 2 o 3. Estos accidentes suelen ser de menor gravedad, pero no por eso pues dejan de ser importantes. Es por eso que es muy importante identificar y conocer cuáles son las diferencias entre incidentes y accidentes laborales y conocer qué son las enfermedades laborales. La resolución 1401 de 2007 alude que un incidente de trabajo es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daño a la propiedad, al proceso o al medio ambiente. Entonces, un incidente de trabajo es un suceso que acaba de ocurrir, pero que no me produce una lesión incapacitante en mi cuerpo. Acá vemos 4 claros ejemplos que se catalogan como incidentes de trabajo. Y es el que casi se cae por el piso resbaloso. Esto casi siempre sucede por la falta de prevención y por la falta de señalización cuando el piso está húmedo y resbaloso. Entonces la persona se resbala, pero no sufre una caída o no sufre una lesión en su cuerpo. El siguiente ejemplo es muy claro y lo vemos casi siempre en las vías de nuestra región, y es que el vehículo pasa el semáforo en rojo pero no choca, no produce ningún choque con otro auto o no hemos chocado contra otra persona, pero sí pasamos el semáforo en rojo y este es un incidente también que nos puede llevar a un accidente grave. Realizar un corte con el filo dirigido hacia la mano, pero que no me causa ninguna herida. También tenemos la caída de un objeto que pasó cerca a la cabeza del trabajador, pero no lo golpeó. Por lo general no siempre puede ser en la cabeza, puede ser el objeto que pueda rozar cualquier parte de mi cuerpo, no solamente la cabeza, puede ser que un objeto haya caído de alguna altura y cayó pero no golpeó mi pie, puede ser. Entonces, estos son los incidentes de trabajo. Un incidente de trabajo es una alerta que es necesario siempre atender y es la oportunidad para identificar y controlar cuáles son las causas básicas que generan un accidente de trabajo antes de que ocurra. Por eso es muy importante que todos los trabajadores identifiquen cuáles son los peligros a los cuales se encuentran expuestos en su lugar de trabajo, para que el área de seguridad y salud en el trabajo lo puedan controlar. Este trabajo siempre va a ser entrelazado entre el trabajador y el área de seguridad. Es importante que todos estemos alerta a cuáles peligros podemos estar expuestos. Un accidente de trabajo en todas las actividades, existen en todas las actividades diarias. Estos riesgos siempre van a estar latentes, por lo cual es importante estar atentos y tomar las medidas necesarias siempre para prevenirlos. Y la ley 1562 de 2015 nos habla sobre qué es un accidente laboral. Y un accidente laboral es un suceso repentino, no deseado, que produce consecuencias negativas, ya sea en la salud del trabajador, en las instalaciones, las maquinarias o los procesos, que por lo general siempre va a producir una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o en el peor de los casos, la muerte.
Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y las horas del trabajo, durante el ejercicio de una función sindical, siempre y cuando el accidente se produzca en el cumplimiento de esta función. Por ejecución de actividades recreativas, deportivas y culturales. Pero estas actividades deben de ser siempre en representación de la empresa y en el traslado de los trabajadores desde su lugar de residencia, solo si el transporte es suministrado por la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy en un transporte público, pues no va a ser un accidente de trabajo porque el transporte no me lo está suministrando la empresa. Ejemplos de accidentes de trabajo. Tenemos los más comunes que son los resbalones, tropezones o caídas. Las caídas pueden ser a nivel o en desnivel, caídas por escaleras o puede ser una caída porque me tropecé con una baldosa suelta, lesión por movimientos repetitivos, cortes por manipulación de objetos cortopunzantes. Las lumbalgias o desgarros o las lesiones musculares por lo general siempre son ocasionadas por las malas posturas, ¿sí? Por el levantamiento manual de cargas que realice inadecuadamente. Recordemos que en las capacitaciones anteriores hemos visto cómo debe ser el correcto levantamiento manual de cargas y que debemos de siempre colocarlo para que nosotros podamos realizar nuestras actividades sin ninguna lesión. Debemos de realizar siempre estos ejemplos que les dimos para que ustedes puedan realizar esta función sin ninguna lesión. Caídas de objetos y que me golpee en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué es un accidente laboral grave? Un accidente de trabajo grave, según la resolución 1401 de 2007, es aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal, cualquier parte de mi cuerpo, como una fractura de huesos largos, que dentro de estos huesos largos tenemos el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y cúbito. Estos son los huesos largos y que son lesiones graves. Traumas craneoencefálicos, las quemaduras de segundo y de tercer grado, las lesiones severas de la mano, tales como aplastamiento o amputaciones de los dedos, lesiones severas de la columna vertebral, también son catalogadas como accidentes laborales graves. Las lesiones oculares que comprometan mi campo visual o las lesiones que comprometan mi capacidad auditiva. Y por último, pues sería el desafortunado accidente que ocurra con la muerte del trabajador. ¿Qué no es un accidente laboral? No es un accidente laboral cuando sucede por fuera de las instalaciones de la empresa, durante el horario no laboral, en medio de permisos remunerados o sin remunerar, durante la asistencia de citas médicas u otros permisos. Estos otros permisos pueden ser asistir a las reuniones escolares de los hijos, ¿sí? Estos permisos otorgados por el empleador y que no sean provenientes de una actividad de trabajo, no es un accidente laboral. O sea, también quiere decir que si yo me lesiono jugando fútbol un fin de semana con mis amigos y al día siguiente llego a trabajar y empiezo a presentar la molestia, el dolor, no es un accidente laboral porque la lesión la tuve jugando un partido de fútbol con amigos y no en representación de la empresa.
Existen dos factores que nos ayudan a identificar cuáles fueron las causas básicas para que un trabajador haya presentado un accidente laboral, y son los factores personales y los factores laborales. Dentro de los factores personales se encuentra la falta de conocimiento o capacidad para desarrollar el trabajo. Y es aquí muy importante el por qué se debe desarrollar siempre la inducción al puesto de trabajo. Cuando nosotros realizamos la inducción al puesto de trabajo, este trabajador tiene el conocimiento de cuál es su función y cómo debe realizar esa función correctamente. Muchos de los accidentes se presentan por la falta de conocimiento, la falta de motivación o la motivación inadecuada, el tratar de ahorrar tiempo o esfuerzos para evitar las incomodidades. Pensamos que al ahorrar tiempo podemos terminar más rápido, pero muchas de las veces en el afán de ahorrar tiempo podemos estar ocasionando un accidente de trabajo. Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades, la existencia de problemas o discapacidades físicas o mentales. Esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos problemas familiares, que por lo general siempre se presentan, es importante que estos problemas los dejemos a un lado para poder desempeñar nuestra labor al 100%, para evitar producir un accidente laboral, porque muchas de las veces estamos pensados y centrados tanto en ese problema o en ese afán del día a día, que se nos olvida que la actividad que estamos relacionando, que estamos realizando, eh, lleva algún esfuerzo y alguna clase de riesgo, y por estar pensando en el problema, pues nos puede ocurrir un accidente laboral. Entonces, siempre llegar con el 100% de nuestras capacidades físicas y mentales a desempeñar nuestra labor. Los factores de trabajo son la falta de normas de trabajo o las normas de trabajo inadecuadas. Por eso vuelve y al uso que es importante el entrenamiento y la inducción en nuestro puesto de trabajo. Porque esta falta de conocimiento y la falta de las normas hacen que el trabajador realice mal su función y se presenten los accidentes de trabajo. El diseño o mantenimiento inadecuado de equipos y maquinaria. Cuando nosotros vemos que un equipo o una máquina está en mal estado, pues es importante que nosotros lo reportemos y no realizar la actividad, ya que si nosotros realizamos nuestra tarea con un equipo defectuoso, pues nos puede llegar a ocasionar un accidente de trabajo. Hábitos de trabajo incorrectos. Muchas de las veces un trabajador que lleva muchos años en la empresa decide por cuenta propia seguir realizando su labor de esa manera sin tener en cuenta las recomendaciones, porque ese siempre ha sido su hábito de trabajo. Siempre ha desempeñado su labor así. Y precisamente el área de seguridad lo que quiere hacer es que este hábito de trabajo pues mejore y sea preventivo para evitar los accidentes de trabajo. Y el uso normal e incorrecto de equipos, herramientas y las instalaciones locativas. No nos podemos eh, atrever a realizar, ejemplo, una tarea de trabajo de alturas cuando nosotros no hemos sido ni capacitados y tampoco tenemos la habilidad para utilizar un arnés y mucho menos tenemos la habilidad de saber cuáles serían los puntos de anclaje correctos para evitar una caída. También nosotros tenemos, aparte de las causas básicas, existen las condiciones inmediatas. Estas condiciones inmediatas se encuentran en los actos y las condiciones inseguras. Entonces, recordemos que los actos inseguros es el realizar el trabajo para los que no se está debidamente autorizado. Los actos son los provenientes de mí mismo, de mis propias acciones. Trabajar en condiciones inseguras,
no dar aviso a las condiciones de peligro que se observen, utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. Ojo a esto, y es que no usar la dotación y la ropa de trabajo establecidos por la empresa también es un acto inseguro del trabajador. Hemos recibido muchas quejas que existen trabajadores en la empresa que no están usando su dotación completa. ¿Sí? Recuerden que esto es un acto inseguro y que también los pueden llevar a realizar, a que presenten un accidente de trabajo. Aparte de que es una falta a las normas, nos puede llevar a los accidentes de trabajo. Realizar bromas durante el trabajo. Podemos estar haciendo levantamiento de cargas y también podemos estar haciendo un chiste, el cual nos hace reír, nos puede presentar alguna lesión muscular al levantar esta carga y al reírnos al mismo tiempo. Adoptar posturas inadecuadas, sobre todo cuando se manejan las cargas. Ya hemos visto que todas las lesiones incapacitantes se deben por el mal uso del levantamiento de las cargas y por sobrepasar la capacidad de ellos, ¿no? Las condiciones inseguras muchas de las veces se deben a la falta de orden y la limpieza en los lugares de trabajo, la escasez de espacio para trabajar y también para almacenar los materiales, el almacenamiento incorrecto de materiales. Cuando apilamos nuestras mercancías desordenadamente, que en cualquier momento pueden caer sobre algún trabajador. Bultos o cajas en los pasillos que destruyan las salidas de emergencia o las áreas de tránsito. Niveles de ruido excesivo, la iluminación inadecuada, la falta de señalización de puntos o zonas de peligro y los pisos en mal estado con irregularidades o pisos resbaladizos. Estas son unas de las condiciones inseguras y actos inseguros que nos pueden llevar a un accidente de trabajo. Ahora, es muy importante, ya que nosotros identificamos qué es un accidente y qué es un incidente, recordemos que el incidente se da previo al accidente de trabajo. Recuerden siempre reportar los peligros a los cuales ustedes están expuestos antes de que se vuelva a presentar el accidente de trabajo. Vemos entonces que una enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, una enfermedad laboral se puede presentar a corto o a largo plazo. A los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos son el riesgo biomecánico, el riesgo psicosocial, riesgo biológico y el riesgo químico por la realización de las actividades laborales según los riesgos que podemos presentar por nuestra economía, por nuestra actividad económica, son estos 4 riesgos. En el riesgo biomecánico, los principales riesgos a los que nosotros nos encontramos expuestos según la actividad económica de la empresa, pues como ya les dije, son el riesgo biológico, el riesgo psicosocial, el riesgo químico y el biomecánico. Por eso recordemos que la enfermedad laboral es la contraída por la exposición a factores de riesgo asociados a nuestro trabajo, como por ejemplo las malas posturas, asociados a las largas jornadas de trabajo en que permanecemos sentados o de forma bípeda o por movimientos repetitivos.
El estrés, las largas jornadas de trabajo, la carga laboral son factores que generan una dolencia física a corto, a corto plazo y una enfermedad laboral a largo plazo. En el riesgo biomecánico, las enfermedades asociadas que se tienen que ver con problemas o lesiones osteomusculares, todo lo que son las malas posturas, los movimientos repetitivos, la falta de pausas activas y la jornada laboral sin descanso, ¿sí? Esto a futuro nos va vamos a tener trabajadores con lesiones osteomusculares. Entonces, recuerden que es muy importante que realicemos nuestras pausas activas 10 minutos en cada jornada. La jornada de la mañana, nosotros llegamos a trabajar y luego hacemos nuestras pausas activas. 10 minutos, ya sea de ejercicio físico, como ustedes lo quieran desarrollar, pero recuerden que para evitar que nosotros tengamos trabajadores con riesgo biomecánico, con lesiones osteomusculares, es muy importante siempre realizar las pausas activas. Y el método más eficaz para la prevención de estas enfermedades, pues son el descanso, ¿sí? El estiramiento muscular, la realización de los exámenes médicos ocupacionales, tener una buena higiene postural. A esto se refiere pues que no es solo el estar sentados bien, sino el evitar realizar movimientos bruscos con el cuerpo, evitar el levantamiento de cargas que pasen los pesos que se han recomendado. Y, por supuesto, la realización de las pausas activas. El riesgo psicosocial tiene influencia en las cargas de trabajo y las condiciones de cada tarea que se realiza y que finalmente producen altos niveles de estrés. Las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad también están catalogadas como enfermedad laboral y estas pueden estar causadas por el acoso de los jefes inmediatos o la alto nivel de carga laboral. La medida de prevención es el manejo y el control del estrés, priorizando las tareas, el manejo y el control del tiempo, la realización de pausas activas, tanto físicas como mentales, realizar respiraciones conscientes, el descanso nocturno y adecuado y mantener la actitud. Y lo más importante es que no debemos de tomar nada personal. El riesgo biológico está presente en todas las actividades porque siempre vamos a tener presente los virus y las bacterias. Desde el año 2019 pues tenemos presente COVID-19 y pues hasta que este virus permanezca en todo el mundo, pues siempre vamos a estar expuestos a este riesgo biológico que desafortunadamente pues puede llegar a ser mortal o incapacitante. Su método pues, de prevención, nosotros ya lo conocemos, que es el lavado de manos cada 3 horas. El uso del tapabocas es obligatorio para todos los trabajadores en todas las áreas de trabajo. La desinfección del puesto de trabajo y áreas comunes. Y, por supuesto, pues realizar ejercicio y mantener una alimentación saludable. El riesgo químico, pues, aplica a partir de que no solamente es necesario que nosotros manejemos grandes sustancias químicas, sino que a raíz de, pues, del COVID-19 y de toda la limpieza y la desinfección que se realiza, pues tenemos el riesgo químico que es aplicado pues por el uso del manejo de estas sustancias químicas, como lo son pues el hipoclorito, el alcohol, los desinfectantes, donde no existe la correcta manipulación de sustancias y sobre todo pues el no uso de elementos de protección. Estos elementos de protección deben ser adecuados y que pueden llegar a generar en el corto o largo plazo una dermatitis o una irritación cutánea. Es importante que para este uso
de desinfectantes, el uso de hipoclorito para la desinfección de áreas y puestos de trabajo, para la desinfección de todos los elementos, maquinaria y equipos que tengamos. Es importante que los trabajadores tengan sus elementos de protección, ¿sí? Que ellos puedan utilizar sus guantes para aislar el contacto físico de las manos, de la piel, ¿sí? Con la sustancia química para evitar siempre todas estas enfermedades como la dermatitis o la irritación cutánea, ¿sí? Que a largo plazo puede generar una enfermedad laboral porque puede haber la dermatitis por contacto, una dermatitis realmente muy avanzada. Eh, Siempre quiero recordarles que es muy importante el uso correcto de estos elementos, como son los EPPs y las sustancias y los elementos químicos. Tenemos nuestra tabla de dosificación, por favor debemos de ponerla en práctica para evitar que tengamos alguna enfermedad por contacto de sustancias químicas. Ahora recordemos que la prevención de los accidentes y enfermedades laborales es responsabilidad de todos los trabajadores. El compromiso gerencial, la comunicación, la identificación y control permanente de los peligros es fundamental para evitar incidentes, accidentes y a largo plazo enfermedades en el trabajo. Muchísimas gracias a todos por participar en esta capacitación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Espero que haya sido de gran provecho para todos ustedes. Feliz día.